¿Qué tal? Buenos días, buen día al auditorio. Maestro, ¿en qué se basa la evaluación? ¿Cómo llevaron a cabo esta evaluación para medir a los congresos locales? Y bueno, pues ¿cómo le va al Congreso del Estado de San Luis Potosí? Mira, todo es información oficial, hay que señalar primero. Sí. Hicimos una revisión de las páginas electrónicas de cada uno de los 32 cuerpos legislativos subnacionales, de ahí recabamos datos también de las leyes orgánicas de cada uno de los congresos, de las cuentas públicas de los estados, de los informes trimestrales que todos los sujetos obligados deben cumplir, incluidos los congresos locales. Entonces, igualmente de cada una de las constituciones locales de los estados. Entonces, podemos señalar que las tres fuentes principales son las páginas electrónicas oficiales, la legislación, sea la Constitución, sea la ley orgánica del Congreso, y el tercer punto sería la cuenta pública y los informes trimestrales de gasto, es decir, darle seguimiento y monitorear cómo cada uno de los congresos locales en el país están ejerciendo sus recursos y cómo contrasta con lo que presupuestan, porque ese es un factor que hemos identificado en muchos de los casos. Hay que señalar que no es la situación de San Luis Potosí, del Congreso de San Luis Potosí, pero por ejemplo en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México presupuestan 1,800 millones de pesos, que ya es muchísimo, y al final lo que ejercen son 2,000 millones de pesos, o sea, 200 millones de pesos más, lo que no explicamos por qué estos excedentes en los ¿Y de congresos dónde locales. salen? Claro. Exactamente, sí, o sea, creemos que esos 200 millones de pesos en la Ciudad de México podría destinarse de mejor manera a muchos otros servicios. Y en la comparativa, ¿cómo le va al Congreso de San Luis Potosí? ¿Cómo están haciendo la labor la legislatura local? Pues mira, hay diversos enfoques para ver cómo comparar la legislatura de San Luis Potosí con el resto de las legislaturas locales. Por ejemplo, desde el tema financiero, pues sí, hay que señalar que el Congreso de San Luis Potosí es un congreso austero si lo comparamos con el resto de las legislaturas. En 2017 se presupuestaron 293 millones de pesos. Esto es muy por debajo del promedio. El promedio es alrededor de 420 millones de pesos. Lo que sí hay que señalar es que si bien es un presupuesto austero comparado con el resto de los estados, sí vemos que año con año han aumentado su presupuesto de manera importante. En 2012 tenían un presupuesto de alrededor de 220 millones de pesos, pues yo creo que los legisladores, en este sentido, en este informe que van a dar, deberían señalar por qué en estos últimos 5 años se han aumentado en casi 70 millones de pesos el presupuesto del Congreso. Entonces, por ejemplo, ese es un tema. El otro tema de la labor legislativa, pues el informe legislativo es un análisis cuantitativo de las iniciativas. O sea, no estamos valorando la calidad de las iniciativas, que eso sería el factor ideal. Sin embargo, pues por capacidades humanas del IMCO no puede evaluar cada una de las iniciativas que se presentan en los congresos locales. Sería imposible porque, por ejemplo, en San Luis Potosí, del monitoreo que hicimos, los diputados en 2016 presentaron alrededor de 500 iniciativas. Entonces, analizar esas 500 iniciativas solo de San Luis Potosí ya es un proyecto en sí mismo, y más, o sea, por lo que resulta imposible analizar cada una de las iniciativas que presentan los diputados locales. Pero en términos cuantitativos, pues sí hay que señalar que el Congreso de San Luis Potosí es uno de los congresos donde los diputados locales están aprovechando de mayor manera esta facultad que tienen de presentar iniciativas, y pues bueno, al menos resulta positivo saber que sí están presentando, ¿no? Sin embargo, maestro Ramiro Suárez, ¿cuántas se están pues aprobando en el Congreso? De todas estas que se presentan, ¿cuántas están logrando pues un seguimiento y una respuesta, un efecto? Mira, lo que hicimos este análisis para el tema de las iniciativas que presenta el Poder Ejecutivo, porque justo otra de las funciones que tienen los congresos y que muchas veces pasamos desapercibidos, y es quizás y al menos igual de importante que esta facultad de iniciar leyes, es el tema de ser el contrapeso del Poder Ejecutivo. En los últimos años hemos tenido a los gobernadores que hemos tenido, escúchese Javier Duarte, César Duarte o Borges, por ejemplo, es porque al lado suyo hubo al menos un Congreso omiso, si no es que cómplice. Entonces,
la labor más importante que tenemos bajo esta situación que está viviendo México con sus gobernadores, con sus gobiernos locales, es que tengamos un Congreso fuerte, un Congreso local fuerte, que le ponga un alto a nuestros gobernadores. En ese sentido, por ejemplo, por eso hicimos este análisis de las iniciativas que presenta el gobernador, cuántas de las que presentan son aprobadas. Entonces, por ejemplo, en San Luis Potosí, en 2016 vimos que el gobernador presentó 20 iniciativas, de las cuales 11 fueron aprobadas. Entonces, ¿cuál sería la tarea ahí para la sociedad potosina, justamente a las universidades, a los medios? Es analizar si estas 11 iniciativas que aprobó el Congreso de San Luis Potosí son positivas, si son las que necesita la sociedad de San Luis Potosí, o si cuando uno lee lo que aprobaron, pues no tiene sentido con la realidad de San Luis Potosí y únicamente refleja, pues podría reflejar pues una sumisión ante un gobierno local, ¿no? Ante un gobernador. Entonces, este es uno de los factores más importantes. También el involucramiento de la sociedad civil, de las universidades, de los medios, de la sociedad en general, de darle seguimiento a lo que nos van a presentar hoy en el informe de labores los legisladores, verificar que efectivamente estén cumpliendo con todas sus funciones, no nada más la de presentar iniciativas, que ya vimos que sí las están ejerciendo, pero hay que tener un diagnóstico. ¿Qué es lo que demanda la ciudadanía de San Luis Potosí? ¿Cuáles son las necesidades más importantes? ¿Dónde se identifican algunos riesgos en el Estado, ¿no? Y a partir de ahí los legisladores deberían estar legislando. O sea, no es cuántas iniciativas presentan, sino la calidad. Exactamente. Sin duda alguna, maestro, y nos dejas la tarea muy clara a los habitantes de San Luis Potosí, estar atentos a lo que nos van a decir, a lo que nos van a reportar en cifras, pero más allá de eso, al efecto que esto está teniendo en nuestra entidad. Maestro Ramiro Suárez, del Instituto Mexicano de la Competitividad, te agradezco mucho la oportunidad de conversar en esta mañana y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Gracias al auditorio. Buen día. Muy buenos días.